saludo cariñoso para todos. Hoy estamos comenzando una segunda etapa de esta reflexión semanal. Hasta la semana pasada habíamos estado usando este espacio para hacer un resumen de la homilía que yo he predicado en los domingos anteriores. Lo hacíamos con 2 o 3 días después, pensando en aquellas personas que por alguna razón, ya sea por salud, por distancia o por temor, no podían estar presentes en el día domingo en la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, en las últimas semanas, afortunadamente y gracias a Dios, ya bastantes de ustedes han estado volviendo a la iglesia. Hemos estado teniendo nuestra celebración eucarística en el jardín, en el hermoso jardín de nuestra parroquia. Entonces la misa en español, en el jardín, con el sol radiante de la mañana, que todavía no quema porque es temprano, y con el verano que también ya se fue, ya nos dijo adiós, hizo que bastantes de ustedes volvieran y yo sé que van a seguir viniendo más. Entonces llegué a la conclusión de que ya no tenía sentido hacer una reflexión sobre la homilía del domingo pasado, porque era como estar repitiendo lo que ustedes ya escucharon aquí, los que han venido, ¿verdad? Se me ocurrió entonces que a partir de ahora hagamos siempre nuestra reflexión semanal, pero ya no sobre el tema de la homilía, sino sobre un tema diferente. Y en esto yo los invito para que ustedes también propongan de qué quieren que hablemos, de qué quieren que reflexionemos. Incluso, no es necesario que estos minutos que tenemos cada semana, ordinariamente martes o miércoles, no es necesario que estos minutos sean únicamente de que yo hablo, yo enseño, yo predico, no. Ustedes también tienen la puerta abierta para venir a mi oficina y participar en un diálogo que luego podemos hacerlo, ponerlo, subirlo al Facebook o al YouTube. ¿Usted tiene alguna pregunta sobre temas de fe y quiere que lo tratemos en este espacio? Hágamelo saber y lo podemos incluir. Yo mismo tengo la idea de irles invitando a ustedes, a los miembros de la parroquia San Nicolás, de irles invitando uno por uno a que en algún momento me acompañen a grabar un video o a hacer un live, porque me interesa mucho que los demás miembros de la comunidad les conozcan a ustedes también. A mí ya me conocen, al Padre Cooper le conocen, a algunos miembros sobresalientes de nuestra parroquia, pues también ustedes ya los conocen. Pero a veces nos hemos sentado a la par de alguien que sabemos que tiene 1 año o 2 años de estar viniendo a la parroquia. Sabemos su nombre, pero hasta ahí. Y a mí me gustaría mucho que ustedes conozcan, aparte de su nombre, que conozcan su familia, qué hace, qué gustos tiene, cuál es su profesión. Y en algún momento incluso podemos establecer algún tipo de, no solo amistad, sino relaciones también de trabajo. Entonces, tengo ese espacio abierto acá para que ustedes lo aprovechen en algún momento. De manera que, a partir de hoy, tocamos temas diferentes. Olvidémonos ya de las homilías del domingo. Si usted quiere escuchar la homilía del domingo, venga a misa. Estamos teniendo la misa en español domingos a las 9 de la mañana mientras dure la pandemia o mientras las autoridades no nos permitan celebrar la misa dentro de la iglesia. La queremos compartir acá y sacarle alguna enseñanza, algún provecho para nuestra vida. Concretamente, para hoy, yo les traigo la propuesta de que reflexionemos sobre un tema bastante controversial, pero que al mismo tiempo forma parte de nuestra vida casi cotidiana. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez en su vida usted ha dicho malas palabras? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes, han tenido esa experiencia. Vamos a hablar hoy de las malas palabras y yo quiero para eso usar un texto de la Biblia. Me permiten ponerme mis anteojos porque sin anteojos no miro. Y dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, versículo 29. No salga de sus bocas ni una mala palabra, sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha.
Efesios 4:29. ¿Existen las malas palabras? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? ¿Existen o no existen las malas palabras? Particularmente el español tiene un vocabulario sumamente extenso, muy rico, muy abundante. Y dentro de ese vocabulario existen frases, existen palabras que nosotros desde pequeños hemos usado porque se las hemos escuchado a alguien más, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los amigos, hasta a los profesores incluso. Y hemos usado esas frases y esas palabras que la gente en general le llama malas palabras. Las hemos usado con un propósito específico o a veces incluso ni siquiera nos hemos dado cuenta que las hemos usado. Cuando el apóstol San Pablo dice que no salga de nuestra boca malas palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿A qué palabra se refiere? ¿A qué malas palabras se refiere? Hace poco tuve la oportunidad de escuchar o ver un video de un escritor y humorista gráfico argentino, su nombre es Roberto Fontana Rosa, en el que él hace una divertida apología, una divertida defensa de lo que nosotros llamamos las malas palabras. Cuando tengan oportunidad, escúchenlo ustedes también, Roberto Fontana Rosa. Y lo menciono porque es bien importante que nosotros tengamos bien claro por qué llamamos malas a las palabras. ¿Quién decide qué palabras son buenas y qué palabras son malas? ¿Y por qué algunas palabras en un lugar son buenas y en otros países o en otras culturas son malas? ¿Cuándo debo usar o no debo usar una palabra porque sea considerada como mala? Estos son asuntos que pueden parecer graciosos, pero en el fondo también tienen su seriedad. Si ustedes se fijan bien, en realidad, y esta es mi opinión personal, las malas palabras en sí, como tales, no existen. No hay palabras buenas y palabras malas como tales. No es que una palabra sea buena o es que una palabra sea mala. Lo malo no es la palabra en sí. Lo malo es el uso y la intención con que se usa una palabra para ofender, para dañar, para hacer sentir mal a otra persona. No voy a decir aquí las palabras que usualmente la gente dice como malas palabras, pero sí quiero que recuerden que incluso cambiando de cultura, de una cultura a otra, de un país a otro, una mala palabra que lo es en un país, probablemente cuando usted viaja y llega a otro país se va a dar cuenta que ahí es una palabra tan común, tan normal, tan regular, todo mundo la usa, todo mundo la dice y nadie hace escándalo. Y cuando usted vuelve a su país, tratando de usar esa misma palabra de manera normal, regular, cotidiana, le caen todos encima, porque en su país esa sí es una mala palabra. Como digo, no voy a poner ejemplos, pero ustedes mismos las pueden tener en su mente ahora mismo. Entre México y El Salvador, a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay palabras que en México son ofensivas, son malas, y hay palabras que en El Salvador no lo son. Y así está la situación. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en etiquetar una palabra como mala. Pero yo quiero insistir en esto. Cuando el apóstol Pablo dice que no salgan de nuestra boca palabras malas o malas palabras, no se está refiriendo precisamente a esas palabras que a veces en nuestro lenguaje coloquial, en un enojo o en una reacción normal que nosotros tenemos ante algo que nos frustra o algo que nos disgusta, plum, la soltamos. San Pablo se refiere más que todo a la intención, a la fuerza negativa de la comunicación que estamos teniendo hacia otra persona. Y es muy sencillo. Fíjese, por ejemplo, yo puedo decirle a una persona, te quiero mucho, te amo. Son palabras bonitas, son buenas palabras. Pero mi intención, en el fondo, a lo mejor no es buena. A lo mejor no es cierto que yo quiero a esa persona, que no la amo, le estoy mintiendo. Y entonces ese te amo
se convierte en una mala palabra. ¿Sí me explico? Lo malo no está en la palabra. Lo malo está en la intención que usamos para dirigirnos a otra persona. Yo me divierto mucho con los apodos, con los nicknames. Hay apodos muy simpáticos, hay apodos que suenan así como muy fuerte. Igual, hay gente que ante un apodo que le dicen se queda tranquila, no le ofende, no le molesta para nada. Y hay personas que aunque les digan un apodo con adornitos, con caramelito y todo, se ofenden, sienten que le están diciendo lo peor. Entonces, cuando nosotros como cristianos queremos mantener una buena relación con otra persona, debemos también ser muy cuidadosos de nuestra manera de expresarnos. Yo he dicho muchas veces que una de las características que debemos tener los cristianos es que somos diferentes al resto de las personas. Diferentes en todo sentido, incluso en nuestra manera de hablar. Si vamos a hablar, dice Pablo, que sean palabras edificantes. Es muy triste cuando los hijos aprenden a hablar mal, a expresarse con palabras inadecuadas, porque escuchan a sus padres hablar entre ellos con palabras inadecuadas. Entonces el asunto no está en que yo voy a reconocer que unas palabras sí las puedo decir y otras no las puedo decir. El asunto está en cuándo y cómo no usar palabras que puedan ofender, que puedan disgustar, que puedan hacer daño a las otras personas. Eso es lo importante. Entonces, hermanos, yo les dejo esta reflexión para esta semana. Cuide su vocabulario, cuide sus expresiones, cuide su relación con las otras personas. Que las palabras que salgan de su boca sean palabras que edifiquen, dice Pablo, así que construyan, que ayuden a los demás a crecer. Si usted piensa que de 10 palabras que dice, solo una es edificante, pues empiece a tener una segunda y una tercera palabra y una cuarta palabra hasta que todo su vocabulario sea edificante. No debemos ser superficiales en estar con escrúpulos de decir o no decir una palabrota, sino que debemos ser escrupulosos en no herir, en no ofender, en no lastimar a las otras personas. Y que cualquier cosa que digamos tenga siempre algo constructivo. Así sea un chiste, así sea una broma, que construya en sentido positivo, no en sentido negativo. En sentido negativo es destruir. Yo puedo decir palabras bonitas que destruyan. Lo importante es decir palabras que edifiquen, que construyan, que hagan crecer a las demás personas.